porque en este caso, como lo hemos estado haciendo a lo largo del curso, nos vamos a enfocar en células animales, no porque los hongos o los vegetales no sean complejos, quizás son hasta más complejos que los animales. No lo sabemos, bueno, al menos yo no lo sé. Pero la parte a la que me dedico principalmente pues es en animales y donde he leído y abordado más estos temas pues es justamente en las células y en los organismos animales. Por eso nos vamos a enfocar en ese campo. Desarrollo y diferenciación así nos estaría hablando un tanto acerca de cómo un organismo tiende a formarse, cómo un animal tiende a formarse. Lo primero que debemos de tener en mente es que debe de ocurrir la fecundación. Si ustedes recuerdan, el ovocito es una célula muy, muy grande y el espermatozoide es muy pequeño. De manera que cuando un espermatozoide fecunda al ovocito, el ovocito, como ustedes recuerdan, se encuentra detenido en la etapa de meiosis 2. Cuando es fecundado, entonces el proceso llega a su término en metafase de meiosis 2 y posteriormente, cuando es fecundado, llega a su término. Esto hace que en el ovocito se encuentren una gran cantidad de proteínas. El espermatozoide prácticamente no aporta nada, más que el material genético, obviamente, en cantidad haploide, y que combinado con el núcleo del ovocito, bueno, forman ya el complemento genético. Pero el espermatozoide en realidad no lleva proteínas, no lleva mitocondrias, no lleva en realidad material adicional al genoma que pudieran involucrar alguna influencia en el desarrollo. Uh-huh. Así, de esta manera entonces, permítanme un segundito porque es justo lo que les decía que tengo que estar minimizando aquí para aceptar a las personas que entran. Bueno, creo que ya. Ya ni me acuerdo qué les estaba diciendo. Les estaba comentando pues que el espermatozoide prácticamente no aporta proteínas. Todas las proteínas que se encuentran en el ovocito tienen una influencia, tienen un porqué, finalmente. Otra vez, perdón. Ok, si en algo les voy a regañar a lo largo del curso es que hayan entrado tarde. Pero bueno, no importa, ya es la última sesión. El ovocito entonces aporta todas las proteínas necesarias para el desarrollo. Tiene gran cantidad de proteínas. Ustedes en molecular 2 seguramente revisaron que las mitocondrias que nosotros tenemos siempre son heredadas a través de la madre, justamente porque el ovocito es quien aporta la cantidad de mitocondrias que se encuentran ahí presentes. Y pues no solamente mitocondrias, sino también gran cantidad de material proteico que es necesario para el desarrollo. Como les decía, el espermatozoide simplemente aporta el complemento genético que, bueno, obviamente pues tiene una gran relevancia. Pero mucho de lo que tenemos es aportado a través del ovocito. Ahora bien, en cuanto a diferenciación y desarrollo, nosotros lo que conocemos pues es vasto al día de hoy. Pero todo eso que conocemos pues proviene de muchos estudios que se hicieron a lo largo de varios siglos. Y el conocimiento poco a poco se ha ido integrando para poder entender cómo se da el proceso de desarrollo. ¿Por qué les pongo esta diapositiva? Bueno, uno de mis ídolos a la fecha, cuando fui estudiante y escuché hablar de Ernst Haeckel, fue maravilloso para mí.
varios de mis maestros lo mencionaron, aunque Haeckel aportó muchas cosas, aportó muchísimas cosas, pero se le recuerda, desafortunadamente se le recuerda más porque su teoría, su postulado de la ontogenia recapitula la filogenia fue incorrecto, pero estaba para su tiempo, fue una idea sumamente avanzada, una observación maravillosa la que él hizo, además de otras muchas cosas que aportó, en donde él platicaba que los organismos animales tienen un patrón de desarrollo muy semejante y que ese patrón de desarrollo semejante está recapitulando un proceso evolutivo, cosa que no es correcta, obviamente, pero que en su momento y la visión con la que él observó todo esto, pues fue maravilloso. De manera que aunque no es cierto que la ontogenia recapitule la filogenia, sí es cierto que compartimos rasgos evolutivos que han hecho un patrón de desarrollo muy común en todos los animales. Si nosotros aquí en su dibujo, muy famoso este dibujo que donde dibuja los embriones son sumamente semejantes y posteriormente comienzan a hacerse diferentes, como se dan cuenta en el paso 2 y como se verá claramente en el paso 3. Esto de alguna manera ilustra el proceso de desarrollo y diferenciación. ¿Por qué? Porque, bueno, hacia el principio del desarrollo compartimos patrones muy comunes y posteriormente hay eventos que hacen que cada organismo tienda a adoptar características diferentes, lo que propiamente forma a las especies, ¿de acuerdo? Entonces, todo este patrón que nosotros tenemos aquí y que se está desarrollando hacia el final comparte características. ¿Qué tipo de características? Bueno, finalmente, para que un organismo se llegue a formar como lo estábamos viendo, Haeckel es mi héroe, si yo descubriera una proteína relacionada con el desarrollo, seguramente le pondría Haeckelina, por ejemplo, en honor a ese investigador. Y lo que sabemos hoy en día es que, como vimos en algunos videos, cuando el ovocito es fecundado, pues entonces vienen a participar una serie de divisiones celulares sumamente organizadas en las que ya habíamos comentado, a partir de esta célula gigantesca que es el ovocito, comienzan las divisiones celulares en donde no hay crecimiento de cada célula que se va dividiendo. Es decir, son divisiones celulares que carecen de etapas G1 y G2. Simplemente se da la replicación del DNA y la división celular para crear células cada vez más pequeñas. En este estadio, el ovocito diríamos que es una célula totipotencial, una célula totipotente, porque pues justamente tiene la capacidad de estar formando nuevas células. A partir de una sola se forman nuevas células que darán origen a células altamente especializadas. Esas células altamente especializadas posteriormente tendrán que, una vez que se llegue al número adecuado de células, empezar a conformar qué va a ser, cómo se van a organizar las partes de este organismo. Y lo primero que se tiene que organizar es qué posición va hacia adelante, qué posición va hacia atrás, qué estructuras van a la izquierda, qué otras estructuras van a la derecha y así sucesivamente. En el caso de los peces, por ejemplo, que no tienen las extremidades como nosotros los mamíferos, se tiene que ver, por ejemplo, qué es lo que va en la posición ventral y qué es lo que va en la posición dorsal. En todos los organismos, en todos los vertebrados, quiero decir esto, pero en los peces que no tienen extremidades como nosotros, también se tiene que determinar esta estructura. Así, la formación de ejes corporales es una de las primeras etapas que tiene que ser destinada para las células para que cada uno de los tejidos que se vaya formando pues tenga las características adecuadas.
No va a ser lo mismo lo que voy a tener en la posición anterior que lo que voy a tener en la posición posterior. Y así también, como les decía, tenemos que ver que debe haber una posición dorsal, ventral, debemos ver qué es lo que está más hacia la izquierda, más hacia la derecha, etcétera. Y entonces eso permite el desarrollo correcto de un organismo. Esas son de las primeras cosas que se tiene que determinar, ¿de acuerdo? Así que, permítanme un segundito, es que alguien me escribió. Me escribió uno de sus compañeros que perdió su celular. Bueno, entonces espero que podamos seguir. Así, esto debe de ser determinado. Es lo primero, de las primeras cosas que se tienen que ejecutar para formar al organismo. Primero las divisiones celulares, una vez realizada la fecundación, y posteriormente la formación de ejes corporales. Una vez que se especifican las células que van a dar origen a esos ejes corporales, entonces viene la diferenciación de tejidos. Nosotros en los videos que vimos de desarrollo yo les mostraba en uno de ellos, cuando vimos matriz extracelular, la formación del tubo neural, que es justamente esta estructura. A partir del pliegue de grupos de células que están migrando, se forma esta estructura tipo tubo, ¿correcto? Ese plegamiento forma esta estructura tipo tubo, que va a ser lo que dé origen justamente a la cresta neural. ¿Sale? Y de ahí se va a formar, bueno, este sería el tubo neural, y de ahí se va a formar la espina dorsal y todo la porción del sistema nervioso que va a ejecutar muchas de las funciones o la mayoría de las funciones en los animales. Uh-huh. Aparentemente todo esto sería regulado en vertebrados, pero sabemos que los organismos invertebrados también tienen un patrón muy semejante de desarrollo en este caso. Aquí la diferencia, por ejemplo, una de las diferencias sería la notocorda. Por esa razón es que a los vertebrados se nos llama cordados, porque esta estructura es compartida en los organismos animales y en los vertebrados primitivos, entre comillas, todavía se conserva esta notocorda en organismos adultos. Recordemos que uno de los vertebrados más primitivos, reitero entre comillas, sería el anfioxo. El anfioxo contiene todavía esa estructura que es la notocorda. Y así pues, una vez que se llegan a formar los tejidos, entonces las células comienzan a especializarse. Esa especialización va a dar origen a toda la diversidad de tejidos que nosotros conocemos y que están altamente especializados. Tan especializados que si nosotros tomáramos la célula de un tejido y lo pasamos a otro, pues esa célula no va a funcionar. Porque el patrón de expresión de sus genes la ha hecho afín a un programa específico, a una función específica. Y esa función específica la va a ejecutar ahí para siempre en el organismo adulto. Salvo situaciones excepcionales, ninguna célula de un tejido puede reemplazar a la célula de otro tejido, salvo condiciones excepcionales. Aquí, por ejemplo, estamos viendo si alguien puede abrir su micrófono y me pudiera decir qué tipo de células son estas, de qué tejido o de qué órgano. ¿Nadie? ¿Sería de una glándula mamaria? Así es, efectivamente. De una glándula mamaria, y son células células glandulares que participan en la formación de leche. Así es. Uh-huh. Esta está un poquito más difícil. ¿Alguien
¿Sabe de qué son estas células? ¿No son células del ojo? Sí, efectivamente. ¿Qué tipo de células son? ¿Bastones? Así es, efectivamente. Son bastones que estamos viendo estas por microscopía electrónica de barrido, sumamente especializadas. Los bastones pues participan en conjunto con otras células para poder producir las imágenes en nuestro ojo. Muy bien. ¿Esta qué sería? Pues aquí dice, ¿verdad? Células musculares de corazón, que son células estriadas y que estas, a diferencia de la célula muscular que estuvimos viendo, estas son involuntarias. En este caso, ¿qué sería? ¿Alguien por ahí que me pueda decir? ¿Nadie? ¿Epiteliales? Sí, hay tejido epitelial, hay células epiteliales que están recubriendo y que estarían formando una estructura ahí donde hay una luz, la luz de este tubo. Entonces, es parte del tejido respiratorio. ¿De acuerdo? Cada una de estas células, muchas gracias a los que participaron, cada una de estas células, bueno, tiende a especializarse y esa especialización es máxima. Es una especialización tal que cumple con funciones muy específicas que le permiten, en conjunto y en coordinación con el resto del organismo, ejecutar todas las funciones necesarias para que ese organismo pueda funcionar adecuadamente. A veces yo un poco nos comparo a los biólogos celulares y moleculares con los astrónomos. Los astrónomos quieren ver el espacio y analizan cosas que están lejanas, sumamente lejanas de nosotros. Yo pensaría imposibles de analizar y sin embargo lo hacen. En el caso de nosotros, los biólogos celulares y moleculares, queremos analizar cosas tan pequeñas y cómo funcionan, y sin embargo ahí estamos también, tratando de comprender todo ese pequeño cosmos que tenemos ahí diminuto. Entonces todo esto funciona de una manera maravillosa. Y aquí vemos, por ejemplo, la asociación entre diferentes células. ¿Cómo se secretaría la leche, por ejemplo? La leche se secretaría porque tendría que sintetizarse las proteínas y los lípidos necesarios en retículo endoplásmico, tendrían que pasar por aparato de Golgi y posteriormente seguir la ruta secretora. Para eso, una célula funciona con otra, se van uniendo, hacen uniones celulares. Por ahí puede haber alrededor una matriz extracelular que les permita hacer esto y deben de tener cierta resistencia. Esa resistencia se las otorga en el caso de las células animales, los filamentos intermedios. Aquí en las células musculares, pues filamentos intermedios y actinas y miocinas funcionan de una manera tan coordinada que permiten que el corazón funcione durante muchos años. Aquí, por ejemplo, la apertura de canales es la que permite el impulso nervioso para poder formar esas imágenes, ¿correcto? Y acá, pues las uniones celulares favorecen la estructura y formación de epitelios. Entonces, todo esto que hemos visto a lo largo del curso se va integrando aquí, en esta parte. Ahora, hay señales que regulan todos estos procesos. Y esas señales parten del ovocito. El ovocito es la primera célula que, como les decía, mantiene proteínas. Una vez que ocurre la fecundación, mantiene gran cantidad de información en forma de proteínas que permiten que cuando ocurra la fecundación, esas proteínas vayan guiando todo el desarrollo del organismo en proceso. Esas señales inducen cambios en las células vecinas una vez que se van dando las divisiones celulares.
A esas señales se les llaman señales inductivas y que surge a partir de unas pocas células hacia otras células que se van formando. De esa manera es como un poco parecido a cuando apilamos dominós. Cuando tiramos la primera ficha de dominó, las otras van cayendo, van recibiendo la energía de la que viene detrás. Así las células van liberando mensajeros o van afectando la conducta de las células vecinas para que se vaya propagando la señal cada vez más y se vaya influenciando el desarrollo una vez que se van ocurriendo las divisiones celulares o que han ocurrido las suficientes para que esto se dé. Entonces, aquí hay una pregunta que nosotros nos debemos de plantear. ¿Cómo le hacen las células para ser diferentes? Bueno, en general, durante el desarrollo hay dos tipos de divisiones celulares. Una división que es simétrica, la clásica que hemos visto, y otro tipo de división que es asimétrica. En este caso, la división asimétrica es la que produce células hijas que son diferentes. Es decir, si se producen dos células hijas, una va a ser diferente a la otra y puede ser diferente ya sea en el tamaño o, como les escribí aquí, en la ausencia o presencia de algunas proteínas que se encuentran en el citoplasma. ¿De acuerdo? Así pues, una división asimétrica entonces podría influenciar. ¿Se acuerdan que al principio, me voy a regresar un poquito, aquí les estoy platicando que lo primero que tiene que ejecutar el organismo en el desarrollo es definir qué va a estar adelante y qué va a estar atrás, por ejemplo? Para definir qué va a ser anterior y qué va a ser posterior, el ovocito, por ejemplo, hace esto. Tiene cierto grupo de proteínas en una parte y cierto grupo de proteínas en otra. No es que haya ausencia, presencia y ausencia, sino un grupo de proteínas en un lado y un grupo de proteínas en otro. La presencia de esas proteínas, que a su vez tienen ciertos RNAs anclados en estas regiones, es lo que va a hacer que se diferencie cada uno de esos ovocitos, perdón, cada una de las células que provienen de esos ovocitos. Una vez que se están diferenciando, entonces esto puede producir células que son diferentes a otras y eso puede ayudar a definir qué es anterior y qué es posterior, por ejemplo. ¿De acuerdo? Así un grupo de células va a estar en un lado y otro grupo de células va a estar en otro. En ese caso, entonces, la división asimétrica hace que haya una diferencia. En el caso de la división simétrica, bueno, también ocurre. Pero en ese caso, a partir de una célula, nacen dos células iguales. ¿Qué va a ayudar a diferenciarlas? Lo que va a ayudar a diferenciarlas es que diferentes mensajeros químicos que estén siendo liberados por células vecinas pueden afectar el cómo una célula se divida con respecto a otra célula. Y eso va a ir diferenciándola. Entonces, por esa razón es que uno de los patrones que define por ejemplo, las estructuras corporales, anterior, posterior, por ejemplo, es la división asimétrica. ¿Sale? Eso ténganlo en cuenta. Entonces, hay mucha similitud como ya les había platicado con el ejemplo de Haeckel, entre las especies animales. Al día de hoy, sabemos que compartimos el 90 y tantos % de genes en todos los animales. Pero, ¿qué nos hace diferentes? Es todavía una gran pregunta. Al día de hoy no sabemos exactamente qué es lo que nos hace diferentes. Sí podemos ver, por ejemplo, en los primates nosotros vemos claramente el gorila, el bonobo, el chimpancé, pues tienen crecimiento de pelo. Nosotros
todavía tenemos esa reminiscencia, pero ya el patrón de expresión es mínimo, ¿no? Sin embargo, la diferencia entre genes, entre aquellos organismos y nosotros, es de 1% o menos. Ese 1% hace la diferencia, aparentemente. No sabemos exactamente qué es lo que nos diferencie, qué tipo de genes, proteínas o patrones de expresión sean los que nos diferencien exactamente con respecto a otras especies. Pero lo que sí sabemos es que los animales tenemos un esquema básico de desarrollo. Y ese esquema básico de desarrollo está reflejado en los tejidos primitivos. ¿De acuerdo? Así que estos, como ustedes lo habrán visto en su biología de animales 5, 6 o 7, están definidos por el ectodermo, el endodermo y el mesodermo, que ya les había yo mencionado solamente cuando vimos matriz extracelular. Así pues, habíamos comentado que el ectodermo es el tejido embrionario que dará origen, por ejemplo, a la epidermis y al sistema nervioso. El endodermo es el tejido embrionario que va a dar origen al intestino, a los órganos asociados, como yo les puse aquí en esta diapositiva el ejemplo del pulmón y el hígado. Y el mesodermo es el que va a dar origen al tejido conjuntivo, que yo les mencionaba mucho. Por eso es que yo les hablaba, cuando hablaba de fibroblastos, les decía que son células de origen mesenquimático. El mesénquima se origina a partir del mesodermo, ¿de acuerdo? Y el esqueleto y otros que están relacionados con la formación de matriz extracelular, pues justamente provienen del mesodermo, ¿correcto? Así, entonces, cuando hay el desarrollo, una de las primeras etapas es justamente la formación de estos tejidos que son el ectodermo, que estaría hacia el exterior, su nombre lo indica, el mesodermo, que estaría hacia el centro, bueno, hacia la parte media, y el endodermo, que estaría hacia la parte totalmente interna. El endodermo, como ya les había mencionado, dará origen a las estructuras como el intestino, y entonces está íntimamente relacionado con la formación de la boca en conexión con el ano. Esto hace que todos los animales pues tengan un patrón, un mismo patrón de desarrollo. Y estos tejidos primordiales, pues bueno, hacen esa función de estar formando todas estas estructuras. Aquí, por ejemplo, en el embrión, pues vemos la formación de la notocorda, que es a partir del mesodermo, porque funciona como un cartílago. El tubo neural, que ya les había yo mencionado, que se forma a partir del ectodermo. La cresta neural también, los somitas a partir del mesodermo. Y, por ejemplo, el endodermo formará parte del intestino en este caso, ¿sale? Y aquí vemos lo mismo, ¿no? El mismo patrón. Entonces, ¿cómo se forman esas estructuras, esos tejidos? Porque cada célula debe de alcanzar su destino celular. ¿Qué es el destino celular? Pues es un proceso por el cual la célula se compromete a realizar un determinado programa de diferenciación celular, ¿sale? Esto implica, como les escribí aquí en la diapositiva, una pérdida progresiva de la potencialidad. El ovocito sería una célula totipotencial, pero conforme se están dando las divisiones celulares, pierde esa totipotencialidad. Y entonces las siguientes células, después de muchas divisiones, serán pluripotentes. ¿Qué quiere decir pluripotentes? Que pueden dar origen a diferentes linajes celulares, pero no a todos, como sería la célula totipotencial. Entonces, en ese caso se vuelve pluripotencial. Y posteriormente se estará dividiendo y entonces cada vez su capacidad de formar células diferentes, de diferente entidad, va a ser menor, hasta que una célula alcanza su destino celular.
En ese destino celular, la célula ya se compromete, por ejemplo, después de muchas divisiones celulares, una célula decide que va a ser fibroblasto. Bueno, entonces ya alcanzaste tu destino celular. Vas a ser fibroblasto y ya no puedes regresar, ¿correcto? Entonces, el destino celular es ese, cuando la célula se compromete a realizar su diferenciación celular para conformar el organismo. Y así pues, el destino celular lo podemos dividir en dos etapas. En un caso, se puede llamar especificación y en otro determinación. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Espero que me estén siguiendo. Si hay dudas, me detienen o si voy muy rápido. Así la especificación entonces es una etapa en la que la célula se puede diferenciar, pero todavía puede regresar, se puede arrepentir, digamos. Es decir, podría estar llegando a formar un tejido, un hepatocito, por ejemplo, pero si las condiciones del entorno no permiten que esa célula llegue a donde tiene que llegar en su migración, por ejemplo, entonces todavía puede cambiar y el medio ambiente puede influenciarla para que forme, en lugar de un hepatocito, pues, no lo sé, un podocito, por ejemplo, en el riñón, ¿de acuerdo? En otros casos, ahí estamos hablando de especificación. En el caso de determinación, ahí sí la célula ya está comprometida a formar parte de un tejido. Ya no puede desdiferenciarse, bueno, no puede revertir su fenotipo. Entonces, digamos que la especificación es, vamos a ver, mira, el destino celular, imaginemos una célula, se programa molecularmente un destino celular. Migra, pero digamos que tiene como destino el lugar A. Si no hay las condiciones adecuadas, se puede ir a un lugar B. En ese caso estamos hablando de especificación. Pero si ya llega a ese lugar A y sigue avanzando, entonces ya está determinada, ya no se puede regresar. Y va a formar parte de ese lugar A, de ese tejido A. ¿De acuerdo? Entonces, espero que ahí me hayan entendido. Si no, me avisan o me regreso. Profesor, ¿Sí? entonces todas las células van a tener la posibilidad, bueno, todas van a como transportarse con especificidad, pero hasta que encuentren las condiciones adecuadas van a determinarse. Así es, así es. Mejor no lo podría haber dicho. O sea, hasta que haya las condiciones necesarias, entonces ya se determinan. Ujú. Pero, Gracias. Ay, ajá, perdón. sí, de nada, no te preocupes. Pero, si no hubiera posibilidad, entonces pueden regresar. Para fines didácticos, por esa razón es que esto se ha dividido en especificación y determinación, para que nosotros lo podamos entender. ¿De acuerdo? No es que sean etapas como tal, sino hay influencia también de medios de señales celulares. Ahora, una vez que una célula está determinada, entonces pues ya se especializa. Y aquí vemos en un mismo tejido cómo eh, una célula puede originar diferentes tipos celulares. Digamos que la célula que originó estos 4 tipos celulares era un tipo celular que estaba especificado, pero posteriormente avanzó hacia la ruta A, después hacia la ruta B, hacia la ruta C y hacia la ruta D. Una vez que avanzó, entonces se determinó y formó una célula absortiva. Estas células son las que atrapan los nutrientes en el intestino para procesarlos, o una célula caliciforme, que son las que secretan mucosidad en pulmón y en intestino, o una célula
enteroendocrina, que son las que envían hormonas vía endocrina hacia torrente sanguíneo en el intestino, justamente, o una célula de Panet, que son las que se encargan de regular a la flora intestinal, enviando diferentes péptidos hacia la luz del intestino. ¿Sale? Entonces, en este caso, son 4 tipos de células que están en un mismo órgano, pero que cumplen con una función distinta y tuvieron un origen semejante, ¿correcto? En una etapa estuvieron especificadas y posteriormente se determinaron. Y al determinarse, cada una cumple con una función absolutamente diferente. Pero todas trabajan para el mismo beneficio, para tener al intestino trabajando de una manera coordinada y funcionando correctamente. ¿Sale? Bien. Y entonces, ¿qué es lo que hace que cada una de estas células se especifique, se determine adecuadamente? Pues justamente la expresión de genes. Así, la expresión de genes va a funcionar en una célula de manera diferente a como lo va a hacer en otra célula. Así, por ejemplo, aunque aquí dice célula en un organismo A y célula en un organismo B relacionado, olvidemos por un momento esto y vamos a pensar que estos genes son de células en un mismo organismo. En un mismo organismo, nosotros vamos a tener genes que van a regular la expresión de proteínas. Genes y proteínas, factores de transcripción que van a estar regulando. Así pues, digamos que aquí hay un gen. Aquí está su factor de transcripción. Y en este caso va a estar regulando la producción de las proteínas del gen 1. Imaginemos que con el tiempo esta es una célula, no sé, un neumocito tipo 2, una célula de pulmón, neumocito tipo 2, y con el tiempo va a estar produciendo cierto grupo de proteínas. Pero una vez que ya se determine, entonces su patrón de expresión génica va a cambiar y entonces, además de estas proteínas que estaba sintetizando inicialmente, ahora comienza a hacer proteínas de surfactante, que les decía que es esta mezcla de lípidos y grasas para que no colapsen los pulmones. Entonces, ahí su patrón de expresión, una vez que está determinada, pues es diferente, ¿de acuerdo? Imaginemos aquí, por ejemplo, que tenemos una célula, no sé, un hepatocito, por ejemplo. Ese hepatocito lo que va a hacer es que no va a producir genes de surfactante. Entonces, ese gen queda apagado. Lo que va a hacer este hepatocito es producir a lo mejor genes que participen en la producción de proteínas que participen en la degradación de lípidos o en la síntesis de lípidos. Entonces activa el gen 2. No va a ser el mismo patrón de expresión que en el neumocito, ¿de acuerdo? A lo mejor al principio, cuando están especificadas, podrían hacer el mismo grupo de genes, pero posteriormente van haciendo genes diferentes, que es lo que hace que se determinen. Todo este grupo de expresiones ayuda a que las células se diferencien finalmente hasta que llegan al estado adulto. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿O voy muy rápido? Bueno, seguimos entonces. No, profe, vamos bien. Ok, gracias. Todo bien, profe. Gracias. Entonces, como les decía, hay células que son totipotenciales, hay otras que son pluripotenciales y hay otras que son multipotenciales. ¿Cuáles son esas células que son multipotenciales? Las famosas células troncales, que comúnmente o frecuentemente se les llama células madre. El término correcto es células troncales, finalmente. Y estas se encuentran en el organismo adulto
como una reserva a fin de estar renovando los diferentes tejidos si las situaciones lo permiten, si las condiciones que rodean a la célula, el microambiente, lo permite. ¿De acuerdo? Estas células troncales son multipotentes porque aunque se pueden diferenciar a otras células, no pueden dar origen a todos los tipos celulares como una célula multipotencial. Las células madre, por ejemplo, hay células madre mesenquimatosas, y así, diferentes tipos de células troncales. Estas células, entonces, las que producen, por ejemplo, los componentes del sistema inmune, que van al torrente sanguíneo, pues no tienen la capacidad de producir más que los linajes de ese tipo de tejido. Por esa razón es que son multipotentes. Y en este caso, estas células multipotentes, las células troncales tienen una cualidad que las hace diferentes del resto de las células, que es la capacidad de autorrenovarse. ¿Qué significa esto? Bueno, una célula troncal la vamos a encontrar en un tejido, por ejemplo, en la médula ósea, se va a dividir, pero lo que va a hacer es que en esa división celular, una de las células es de un tipo y la otra célula es de otro tipo. Una división celular asimétrica. Esa división celular asimétrica va a hacer que una de las células hijas produzca una célula que se va a ir diferenciando y a medida que se diferencia puede producir células completamente diferenciadas, determinadas, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste esa capacidad de autorrenovación? Es justamente que la célula madre, como les decía, hace una división celular en donde una de las células es diferente y entonces esta funciona para diferenciarse a células específicas, células determinadas. La otra célula va a mantener las características de la célula original, de la célula madre. Por eso se les llama así. Y entonces se va a mantener y eso va a permitir que esta célula, aunque no se duplique, mantenga su composición original. Proceso que se le conoce como autorrenovación. Esta, por otro lado, como les decía, va a ser diferente y entonces va a poder producir estirpes celulares completamente diferenciadas. ¿Sale? Esto de que tenemos células troncales en los shampoos, en las cremas, es pura payasada. O sea, eso no se lo crean. Finalmente, este tipo de células funcionan dentro del organismo y el hecho de que se le ponga, y sobre todo, a veces dicen con células troncales y ADN vegetal, o sea, eso de nada sirve. O sea, eso es pura finta nada más para vender el producto y no tiene ninguna, uno transmite así, ¿no? No, nada es ensayado, eso demuestra que nada es ensayado. Bien, ahora, ¿qué diferencia ven de esta mosquita con esta mosquita? Es muy fácil de ver la diferencia. Chéquenla. ¿La pueden ver? ¿Sus antenas? Sus Tiene ojos. patas en la cabeza. ¿Tiene cabeza en las patas? ¿O qué dijeron? Tiene patas en la cabeza. Ah, ok. Que tiene patas en la cabeza. Sí. Por cierto, ¿saben cuál es el animal que tiene las patas en la cabeza? ¿Y no es drosofila? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? ¿Cómo? Si son biólogos. El animal que tiene las patas en la cabeza de uno es el piojo. Los piojos. Así es. Ese es el animal que tiene las patas en la cabeza. De una persona, queremos aclarar. Efectivamente, la drosofila en este caso tiene patas en la cabeza. Si se fijan, la drosofila normalmente, como yo les mencionaba, tiene seis patitas, 3 pares. Uno de cada lado. Digo, tres pares,
3 patitas de cada lado, quiero decir. Aquí, las patitas de en medio no se formaron, bueno, al menos no están aquí presentes. Están aquí en la porción cefálica. ¿A qué pudo deberse eso? Bueno, pues es una mutación en un gen que se llama antenapedia. Ese gen, bueno, en realidad no es un solo gen, sino que en el cromosoma, en este caso el cromosoma 3 de Drosophila, contiene un grupo de genes agrupados en cierta región del cromosoma. Se le llama complejo antenapedia. Y ahí codifica un gen que se llama antenapedia P2. Este gen, o cualquiera de estos genes, si falla y es colocado en la posición incorrecta del cromosoma vía una aberración cromosómica, es decir, una traslocación o algún evento indeseable, entonces puede producir este tipo de alteración, que es justamente la formación de patitas en lugar de antenas en la cabeza, lo cual pues obviamente podría ser, la mosca sigue viva, sigue volando y lo que sea, pero las antenas tienen una función sensorial importante. Entonces eso limita las funciones de esta mosca. ¿De acuerdo? Y así, gracias a ese tipo de mutaciones, se descubrió, como les decía, que había un grupo de genes que se les llamó genes homeóticos. Lo de homeótico viene de una etimología que es homeos, que es semejante. Y eso se le puso así porque se descubrió, por ejemplo, que si el gen se ubica en un lugar diferente, hace una estructura semejante a la que haría originalmente. Más o menos de ahí, de ese tipo de razonamiento, fue que se le puso el nombre a estos genes homeóticos. Y los genes homeóticos, pues, son varios, pero los básicos en Drosophila son estos. Aquí vemos el huevecillo de una Drosophila y vemos el patrón de expresión de cada uno de estos genes. Que no me interesa que se sepan, que se aprendan el nombre, simplemente que los vayan conociendo. En este caso están en el cromosoma 3 y aquí significa, esta pequeña línea blanca, significa que hay una interrupción en donde por acá habrá otros genes. El cromosoma 3 es muy, muy grande, bueno, contiene muchísimos genes y hay una región de ese cromosoma 3 que tiene este complejo, que es el complejo antenapedia, o que tiene este otro complejo que se llama complejo bitórax. En el caso del complejo bitórax hay 3 genes aquí mencionados: ultrabitórax, abdominal A y abdominal B. Si se modifica, por ejemplo, el gen ultrabitórax, entonces lo que va a hacer es que a estas mosquitas les crezcan alas extra. Si cambia de posición ese gen, entonces las moscas aparecen con 4 alas en lugar de 2. Y esas alas estarían sustituyendo a estas estructuras que se llaman halterios, que participan en el equilibrio de la mosca. ¿Sale? Y eso sería por este gen, ultrabitórax. De manera que los genes homeóticos, entonces, igual son genes, es decir, son segmentos de DNA. Esto es DNA que se encuentra en el cromosoma 3. Tienen cierta estructura y al ser genes producen una proteína. Esa proteína va a ser un factor de transcripción. Ya habíamos mencionado que es un factor de transcripción. Es una proteína que se pega al DNA. Esa proteína que se pega al DNA tiene un dominio. Este se le llama homeodominio. ¿Sale? Repitiendo la diapositiva que habíamos visto en la figura anterior, aquí simplemente les trato de explicar que cada uno de estos genes va a producir una proteína que se pega al DNA. Este sería el DNA y este sería la proteína, un factor de transcripción. Ese factor de transcripción va a tener
un dominio que se le va a llamar homeodominio, que es el que se pega al DNA. Ese homeodominio va a estar especificado en la secuencia del DNA por una secuencia que tiene todo este gen. Esa secuencia se llama homeobox. Homeobox, al buen español. ¿Sí entendieron eso? ¿O me regreso? ¿Qué ¿Puedes es el regresar un homeobox? poco? Sí, por favor. Ok. A solicitud de una multitud que nos está escuchando en vivo y a todo color, lo repito. Entonces, el cromosoma, segmentos de DNA. Cada segmento es un gen homeótico. Cada gen homeótico tiene un pedacito de DNA, una secuencia que va a codificar para un dominio. En este caso, este pedacito de la secuencia se le llama homeobox. Ese homeobox va a producir en la proteína un dominio que se le llama homeodominio, que es el que se pega al DNA y regula la transcripción de genes específicos. ¿Ya me entendieron? ¿O me vuelvo a regresar? Ya, profe, gracias. ¿Sí? Ok. Entonces, todo esto es determinado por los genes homeóticos. Genes homeóticos. A veces se les llama genes Hox para abreviar, ¿de acuerdo? Es lo mismo. Genes Hox o genes homeóticos es lo mismo. Y así, cuando se descubrió que la mosca drosófila tenía este tipo de estructuras, pues inmediatamente se comenzó a buscar en vertebrados si había proteínas que fueran semejantes a estos genes reguladores del desarrollo. Y efectivamente, se encontraron muchísimos genes que son muy semejantes a los que están en la mosca drosófila. Solo que evolutivamente se ha visto que a veces hay más en vertebrados. Esto es por una razón, porque algunos de los genes que filogenéticamente tendrían su ancestro común en estructuras básicas, en secuencias básicas, se ha observado que a lo largo del proceso evolutivo han tenido eventos de duplicación. Se han ido duplicando para especializarse. Por ejemplo, que sería el gen primitivo, digamos, el ancestro, estaría duplicándose en drosófila para dar origen a estos 4 genes. En el caso de los vertebrados, específicamente mamíferos, solamente habrían ocurrido 2 eventos de especialización. Lo que se ha visto también es que su posición en el cromosoma podría estar relacionada con el eje anterior-posterior. Es decir, aquí, por ejemplo, ustedes ven estos genes en rosita y están en la parte cefálica. Aquí ven este gen en azulito, en cian, y está en la parte caudal. ¿De acuerdo? Lo mismo en vertebrados. Este gen que está aquí, el primerito, el D1, Hox D1, en rosita, estaría en la parte cefálica de la espina dorsal, del cordón, de la columna vertebral, quiero decir. Y estas partes que están en azulito estarían hacia la parte posterior. Entonces parece ser que sí hay una relación de la posición de estos genes en el cromosoma con la determinación en los ejes anterior y posterior y muchas otras estructuras en el organismo. Entonces, genes Hox tenemos no solamente en invertebrados, también los tenemos en los vertebrados y evolutivamente ha habido eventos de duplicación. Y estos pues obviamente ayudan a la determinación y a definir cómo se dan los ejes, no solamente anterior y posterior, sino dorsal ventral, etc. Ahora,
¿Quiénes activan a todos estos genes Hox? O sea, están ahí en el cromosoma 3 de Drosophila, por ejemplo. Funcionan varios genes en coordinación. Más bien mi pregunta es, ¿se activan en etapas tempranas del desarrollo? ¿Correcto? Una vez que están activados mediante regulación génica, se pegan a ciertos genes y empiezan a regular la transcripción de otros genes que ayudan al desarrollo. ¿Cuáles son esos otros genes que ayudan al desarrollo una vez que los genes Hox están activos? Se ha visto que son 4 tipos de genes clave. Los genes de polaridad del huevo, ¿sí me entendieron eso? Es decir, repito, los genes Hox están aquí. En etapas tempranas del desarrollo, en etapas muy, muy tempranas, se encienden y empiezan su expresión. Una vez que se expresan, son factores de transcripción, así es que se pegan al DNA y comienzan a producir otros genes que son necesarios para el desarrollo. ¿Cuáles son esos otros genes necesarios para el desarrollo? Se ha visto que son 4 tipos diferentes. Los genes de polaridad del huevo, los genes GAP, los genes de regla par, en inglés se les dice pair-rho, los genes de polaridad del segmento. Esos 4 tipos de genes están influenciados por los genes Hox y sirven para desarrollar al organismo en las diferentes estructuras. Así, por ejemplo, los genes de polaridad del huevo son los que son requeridos para definir los ejes dorsoventral y anteroposterior. ¿Se acuerdan cuando le estaba platicando de las células madre? En el ovocito, por ejemplo, hay genes, hay RNAs que están anclados hacia un lado de la célula y hay otros RNAs que están anclados hacia el lado opuesto de esa célula. Y entonces eso hace proteínas de un lado y de otro para que la división celular siguiente sea asimétrica. Parte de esos genes son justamente estos, los genes de polaridad del huevo. Otros que tenemos son los genes GAP, los genes de regla par y de polaridad del segmento. Los genes de regla par se llaman así porque se ubican en Drosophila. Cuando se descubrieron, se vio que estaban digamos que en un segmento sí, un segmento no. Un segmento sí, otro segmento no. Por esa razón es que se les puso genes de regla par. Y entonces están en un segmento sí, en uno no, en otro sí, en otro no, y así sucesivamente. Si esos genes se eliminan, entonces pues sale una larva de Drosophila sin esos segmentos justamente, de un tamaño mucho más corto y que no es viable, obviamente. Ninguno de estos, si se quitan estos genes, los organismos, las drosofilas no son viables. El segundo que tenemos, bueno, ya les hablé de los genes de polaridad del huevo y los de regla par. Los genes GAP, los 4 especifican regiones antero-posterior, pero en el caso de los genes GAP, no están en par, no se expresan en par como estos, sino que se expresan en toda esta parte. Obviamente, si quitamos estos genes, hacemos una mutación y quitamos esos genes, pues vamos a tener una larva sumamente corta con esta porción solamente y la porción caudal, y que no es viable, obviamente. Y los genes de polaridad del segmento, pues también funcionan un poquito parecido a los genes de regla par, también los encontramos ahí en diferentes segmentos. Obviamente, si se hace mutación de estos genes, pues tenemos una larva más corta, con mayor número de segmentos que las anteriores, pero que no es viable tampoco. Y así, cuando nosotros los analizamos, los investigadores analizaron al principio para ver cómo se expresaban estos genes y posteriormente observaron
mediante diferentes técnicas, pues la ubicación exacta, por ejemplo, inmunocitoquímica, bueno, inmunohistoquímica en este caso, hibridación in situ. Y así los genes de polaridad del huevo, pues los tenemos, por ejemplo, un grupo de proteínas hacia la porción anterior. Eso es lo que hace que se diferencie esta parte de esta otra. Los genes GAP, que también regulan eje anterior-posterior, porque vean, por ejemplo, acá se expresa un grupo de proteínas de los genes GAP, aquí otras en amarillo, otras en rojo, y las que están en amarillo ya no se expresan acá atrás. Eso va determinando el que se esté formando diferencialmente la porción anterior de la porción posterior. Los genes de regla par, que aquí estamos viendo FTS, aquí como en marrón, y que se está localizando, como les decía, así, un segmento sí, un segmento no. ¿Sale? Junto con este también está como en azul marino. Y los genes de polaridad del segmento, vean aquí cómo se están expresando. Si sobrelapamos todos estos genes, pues vemos así el patrón de expresión, que funcionan activados por los genes Hox, justamente. Los genes Hox activan todos estos genes, entonces, para que se vaya dando el desarrollo. Aquí veríamos un embrión de 5 horas, un embrión de 10 horas, y posteriormente el estadio adulto, donde ya vemos todos los segmentos diferenciados. Qué maravilloso, ¿no? Se ve, bueno, a mí me sigue sorprendiendo y yo espero que a ustedes también. Ok, y entonces tenemos que una vez que se expresan todos esos genes, hay un valor posicional. Ya casi terminamos esta primera parte. Ahorita les mando a un descanso. Tenemos el valor posicional. El valor posicional, como yo les escribo en esta diapositiva, es una característica. Esa característica es de especificidad de posición de una célula. Es decir, la célula se encuentra en una posición y se determina a formar una estructura. Si la cambiamos de lugar, ya no puede regresar. ¿Se acuerdan? Ya estaba determinada. Entonces, aquí mismo les escribo, en este estado, la célula enciende y mantiene la expresión de genes que pueden funcionar como marcadores de posición en el cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Aquí les tengo un ejemplito. En este caso, es en el ala de un ave, de un pollito. Muchos de los estudios de biología del desarrollo se hacen en pollos, como ya les mostré al principio del curso, en la sesión introductoria, porque el huevo pues es fácil de manipular, relativamente fácil, ¿no? Que tiene sus dificultades, obviamente. Entonces, aquí, por ejemplo, se está tomando parte del tejido de la extremidad del pollito. Esa extremidad, pues como ustedes saben, va a dar origen a las patas y se van a formar las garras. Las extremidades, las patas, pues son diferentes en el pollo de las extremidades superiores, que son las alas. Así es que lo que se hizo fue tomar parte del tejido que pertenece a la patita y colocarlo en el tejido que está formando el ala del ave. Una vez que se pone ese tejido, se deja que el organismo termine su desarrollo. Lo que va a suceder en este caso es que se van a formar los dedos, que normalmente se formarían en los pies. En el ala sabemos que no es tan así, que se formen los dedos, pero en esta ala sí se van a formar dedos que además van a terminar en garras. Van a formar una estructura completamente diferente a la que originalmente se tenía en proceso, ¿correcto? A eso se refiere el valor posicional. Característica de especificidad de posición de una célula. La célula mantiene la expresión de genes que funcionan como marcadores de posición en el cuerpo. Aquí, estas células que están en ese pedazo de tejido, pues están
sintetizando esas proteínas que funcionan como marcadores de la formación de patas. De tal manera que cuando se pasa al ala, no les importa y terminan diferenciando a dedos con garras, parecido a una pata. ¿Sale? Entonces, a eso me refiero con valor posicional. ¿Todos entendimos esa parte? Sí, profe. Profe, Sí. y bueno, no sé si suena muy morboso, pero hay fotos de ese experimento, porque es que no me lo imagino. Ok. No suena morboso, más bien es la curiosidad científica. Por aquí no había visto el chat, me está preguntando Leopoldo. Entonces, la diferencia entre multipotencial y pluripotencial es la autorrenovación. En el caso de las células troncales, sí, la multipotencialidad se las da justamente la autorrenovación. En el caso de la pluripotencialidad, no sabría, la verdad no sé si habrá proceso de autorrenovación, yo creo que no, porque son etapas tempranas. Más bien ahí, si nosotros tomáramos parte de ese, en ese estadio, no sé cómo se le llama, pero digamos que tomemos parte de ese organismo en desarrollo, que son etapas más tempranas, entonces tomaríamos células pluripotenciales y yo pensaría que estas no se autorrenuevan, porque las células troncales tienen la finalidad justamente de estar produciendo células para el estadio adulto. No sé, sería cuestión de que yo investigara. Muy buena pregunta. Tendría yo que investigar. Carla dice, hay personas que guardan la placenta de los bebés porque se supone que tiene células madre. ¿Eso realmente funciona? Y Mitzi se rió. Pero, pero tiene razón, buena pregunta. Les voy a platicar brevemente. Cuando mi hijo mayor nació, estaba de moda justamente esto de guardar, no la placenta exactamente, sino el cordón umbilical. El cordón umbilical, sí, efectivamente, tiene gran cantidad de células troncales. Esas células troncales pueden ser guardadas, almacenadas, para que puedan ser utilizadas. Si el bebé llegara a crecer y tuviera alguna deficiencia genética, bueno, no genética, si tuviera por ahí se presentara alguna patología, las células troncales podrían llegar a funcionar como una terapia, de manera que puedan reemplazar células con alteraciones. Sí, sí podría hacer eso. En ese entonces, cuando yo lo revisé, porque yo tenía la intención de hacer eso, revisé y era carísimo. Muy, muy caro el proceso. El proceso eh, es así. Cuando se está haciendo la cesárea o el trabajo de parto, en el quirófano llega una persona, un especialista, que toma el cordón umbilical. Ese cordón umbilical lo procesa rápidamente en su laboratorio, en donde hace, rompe el tejido, el cordoncito, lo rompe, extrae las células mediante alguna técnica de cultivo celular, y entonces las células extraídas se guardan una solución especial que reduce el punto de congelación de las células para que éstas se guarden en nitrógeno líquido. Una vez que se guarden en el nitrógeno líquido, se pueden almacenar ahí. Cuando yo lo revisé, esto tenía un valor de 20,000 pesos. Esto fue por allá de 1997. 20,000 pesos, imagínense. Y eso, si yo hubiera tenido la suficiente experiencia, lo podría haber hecho yo. No es muy difícil, pero sí podría haber sido utilizado como terapia si hubiera sido necesario.
Hoy en día ya no he escuchado que se hagan este tipo de procedimientos. Finalmente creo que no fue costeable el asunto y ya ha bajado la euforia por eso, pero sí, en principio, las células troncales extraídas del cordón umbilical sí podrían funcionar para diferenciarlas a células sanas en tejidos enfermos. Y es un campo de amplio estudio. A la fecha se estudia mucho sobre células troncales. Bien, a ver, otra pregunta. ¿Qué? ¿Por qué me dice Daniela que soy famoso? Monetice ya en YouTube. Porque les dije que estábamos en toda la República, ¿no? Sí, sí, ya me deberían de estar pagando. El cordón umbilical, sí, dice Ámbar. No sé a qué se refiere Ámbar. De que el cordón... sí, ok, que en placenta no, pero que en el cordón umbilical sí. Sí, efectivamente. O sea, el cordón umbilical sigue siendo como un blanco. De hecho, para los que estudian células troncales, muchos de los tejidos que tratan de diferenciar, pues es a partir de cordón umbilical, pero hay varios tipos de células troncales que, como les decía, son multipotenciales, así es que no diferencian a todos los tejidos o a todos los tipos celulares que quisiéramos. Así es que se tienen que tomar, depende del lugar donde se tomen. Por ejemplo, en la médula ósea, los de médula ósea, como les decía hace rato, se diferencian a todos los tipos celulares que participan en el sistema inmune y a los eritrocitos. Así es que esas, por ejemplo, de médula ósea no servirían para diferenciar a otros tipos celulares de otros tejidos diferentes. Bueno, no sé si hay más dudas, pero si no, ya les digo un último punto en esta primera parte de la clase es el concepto de morfogen. El morfogen, una vez que se expresa toda esa cascada de genes Hox y los genes de desarrollo que son los de la polaridad del huevo, los de regla par, bueno, que esos se descubrieron en Drosophila, pero que hay homólogos en vertebrados, se expresan también los morfogenes. Los morfogenes producen proteínas y las proteínas son proteínas que hacen señalización. Esa señalización que hacen, como les escribo aquí en la diapositiva, impone un patrón sobre un grupo de células. Es decir, esa señalización influencia a diferentes células para que produzcan diferentes tipos celulares, adopten diferentes destinos. ¿Sale? Uno de esos morfogenes es la proteína Sonic Hedgehog, que como su nombre lo indica, pues es un nombre tomado de un videojuego, del videojuego de Sonic, el erizo Sonic. ¿De acuerdo? Aquí lo que estamos viendo, qué barbaridad, ¿no? Que un científico le ponga un nombre de este estilo a una proteína. A mí se me hace un poco un insulto. Ya les decía yo al inicio de la sesión que si yo hubiera tenido oportunidad, si yo hubiera descubierto esa proteína, yo le hubiera puesto Jekyllina en honor a Ernest Haeckel. Pero Sonic se me hace una burla, pero en fin, pues ni modo, así le pusieron y así se llama. Así se llama la proteína. Funciona como un morfogen, esa proteína Sonic. Tiene receptores en las membranas de las células blanco que hacen que active toda una cascada de señalización. En etapas tempranas del desarrollo, por hibridación in situ, vemos que Sonic, este sería el embrioncito, imagínense que esto va a ser lo que origine los bracitos y esta sería la columna, lo que origine la columna vertebral. Ahí se está expresando Sonic, justamente, en las extremidades y en esta parte, ¿correcto? Así que el papel de Sonic como morfogen pues se ha estudiado a partir de diferentes experimentos. Me preguntaba hace rato, creo que Manuel,
si hay fotos de eso, ¿verdad? Y ya no respondí la pregunta. Si hay fotos del desarrollo de los pollitos, sí, hay que buscarle un poco, sobre todo en los artículos, traten de buscar en los artículos, pero bueno, si no encuentran artículos o si no los pueden descargar, pueden buscarlo en Google con las palabras adecuadas, con una búsqueda muy refinada, y sí, por ahí debe de haber imágenes o inclusive a lo mejor videos en YouTube donde ilustren esto de la formación de las garritas en el pollo. ¿De acuerdo? Perdón, no contesté la pregunta en el momento, pero ahorita ya. Espero haber dejado satisfecha la duda. Bien, entonces, tenemos la expresión aquí en esta parte de la extremidad de Sonic. Y si se fijan, solamente está en la parte de abajo, que es lo que se está ilustrando aquí. Aquí se expresa normalmente Sonic, y eso hace que cuando se desarrolle esta gemación para la extremidad, se forme la extremidad adecuada. Aquí tenemos estas falanges en la posición 2, 3 y 4 que vemos coloreadas en rojo, verde y amarillo. Si nosotros agarramos de un pollito esta porción y la implantamos en otro pollito para que se exprese en la parte superior de esa extremidad en desarrollo, lo que va a suceder es que se van a desarrollar estas tres falanges con un par adicional en forma simétrica. ¿De acuerdo? Es decir, aquí tenemos la posición 2, 3 y 4 y aquí esta originaría la posición 2, 3 y 4 normalmente, pero la que pusimos arriba va a generar otra vez la posición 2, 3 y 4, de manera que funciona como una imagen en el espejo, de manera simétrica. Eso quiere decir que Sonic está lista para determinar a las células, para ya determinar definitivamente a las células y ayudar a la formación de un fragmento de tejido. Por eso se le llama morfogen. ¿De acuerdo? Y se ha visto que hay varios. ¿Cuáles son las rutas de señalización que activan estos morfogenes? En etapas tempranas del desarrollo, pues se activan rutas que involucran receptores de sinasa de tirosina, la superfamilia del TGF-beta que yo les he mencionado mucho, otra vía de señalización que es de la familia Wnt, la señalización de Hedgehog que involucra a Sonic, al morfogen, y otras que involucra a un ligando que se llama Notch. ¿De acuerdo? Los ligandos en este caso son, para activar receptores sinasa de tirosina, el factor de crecimiento epidérmico que dará origen a epitelios, por ejemplo, el factor de crecimiento de fibroblastos, las efrinas. En el caso de la superfamilia de TGF-beta, pues el TGF-beta tiene 3 miembros, el 1, el 2 y el 3. Las que ayudan a la formación de hueso, que son las proteínas morfogenéticas de hueso o BMPs. Otra que se llama nodal. En el caso de la familia Wnt, pues se le puso así porque en Drosophila se vio que había una mutación cuando se apagaba esta vía de señalización, que se llama wingless, o sea, con pérdida de alas. En el caso de Hedgehog, pues es Sonic, con sus receptores Patch y Smooth. En el caso de Notch es Delta, el ligando, y el receptor pues es Notch, y así, ¿no? Y ahí tienen sus inhibidores. Entonces, todas estas rutas de señalización intervienen en el proceso de diferenciación y desarrollo. Esto sucede cuando se encuentran en sistemas dentro del organismo. Dentro del organismo, una célula que está muriendo, que forma pequeños fragmentos, bueno, pues esos fragmentos están elaborados de manera que sean reconocidos, puede ser por células vecinas, pero generalmente sucede por células del sistema inmune. Gracias a Jacqueline también ahí que escribió, no había visto su mensaje. Muchas gracias. Igual a Selene. Gracias por sus comentarios.
Se los agradezco mucho. Entonces, estas células tienden a tener esas características para llevar a cabo una muerte organizada. Es decir, en este caso, el término muerte celular programada lo definimos como un proceso en el que la célula muere al rebasar la barrera de un evento reversible a uno irreversible. Es decir, hasta llegar a un punto de no retorno. La célula ya, si se programó, se va a la muerte. Y hay, como les decía, les mencionaba, varios tipos de muerte celular. La característica de la apoptosis en general es esta. Me voy a saltar tantito esta. Hay diferentes modos en que la célula puede morir. Uno de ellos, el que vamos a hacer referencia ahorita, es apoptosis. Es uno de varios que tenemos. Otro evento en el que se lleva a cabo la muerte celular programada puede ser la autofagia. Pero hay otros como la cornificación y la necrosis, ¿correcto? En el caso de la cornificación, bueno, pues es un evento organizado afín a células epiteliales, pero en el caso de la necrosis es un evento en el que las células mueren por algo súbito, un evento súbito en el que no se pueden organizar. Generalmente nosotros hacemos referencia a los eventos de apoptosis y a los eventos de necrosis. Por ejemplo, vamos a pensar una persona que recibe un golpe muy fuerte. El tejido que se encuentra en donde se recibe el golpe, muchas células mueren. ¿Y por qué mueren? Por este evento mecánico. Ese evento mecánico hace que la célula estalle súbitamente y que todo el contenido sea liberado hacia el exterior. Ahí no hay organización. No podríamos hablar de una muerte celular programada propiamente. Entonces, esa célula estalla y libera todo su contenido. Si esto sucede en un tejido, si la célula libera súbitamente el contenido, entonces vienen muchas células de sistema inmune para tratar de reparar todo el daño. Parte del daño es justamente la liberación de todos esos contenidos intracelulares. Eso produce el proceso de inflamación. Por esa razón es que un golpe se hincha, porque vienen muchas células de sistema inmune para tratar de reparar ese daño. Y es un evento sumamente doloroso. La hinchazón anteriormente se trataba con compresas frías o con hielo. Hoy hay cierto debate porque se dice que el hielo en golpes muy fuertes no puede ayudar al tejido a que se cure. Entonces, muchos investigadores apuntan a que es mejor utilizar compresas de agua caliente a fin de disminuir el dolor, bajar la inflamación y ayudar a la reparación del tejido. Aunque muchos deportistas siguen utilizando las compresas de hielo y les funciona. Entonces, pues hay cierto debate ahí en ese punto. ¿De acuerdo? El chiste es que una célula que estalle súbitamente tiene una muerte celular por necrosis y libera su contenido así, sin organizarlo previamente. En otras modalidades, como dice aquí, de muerte celular, pues sí hay una organización que tiene ciertas características. En el caso de la apoptosis, nosotros tenemos estas. La formación de vesículas a partir de la membrana plasmática, la retracción de pseudópodos, la reducción del volumen celular que se le llama pignosis, la condensación de la cromatina, la fragmentación nuclear, realmente pocas modificaciones en organelos, la formación de vesículas con la membrana plasmática y la fagocitosis en células in vivo, cuando están en tejidos, quiero decir, fagocitosis por células especializadas, células de sistema inmune. Cuando las células están en un cultivo celular, pues no hay células de sistema inmune que lleguen a fagocitarlas. ¿De acuerdo? Entonces, esas serían las características distintivas cuando nosotros analizamos mediante técnicas moleculares y de microscopio una célula apoptótica. Vamos a ver más adelante algunos videos que tengo ahí para que se ilustre esta situación. La apoptosis, entonces, viene a llevarse a cabo
sobre todo en etapas tempranas del desarrollo. Las etapas tempranas del desarrollo pues tienen la característica de que requieren estar remodelando los diferentes tejidos. El ejemplo clásico que tenemos es de las extremidades en la mano. Las extremidades en etapas tempranas del desarrollo tienen las membranas interdigitales que estamos viendo aquí, pero posteriormente comienzan a diferenciarse los dedos y se pierden esas membranas interdigitales. ¿Cómo es que se pierden? Justamente las células, aquí se utilizó una técnica para tratar de marcar a las células con anticuerpos relacionados a la apoptosis, y se observa que se están tiñendo todas estas células que se encuentran aquí en la membrana interdigital. Esto es porque las células que se encuentran presentes en este sitio llevan a cabo el proceso de apoptosis y entonces van muriendo de una manera organizada para eliminar esa membrana interdigital y que se vaya formando la estructura de los dedos que va a tener lugar definitivamente. La manera definitiva entonces es formación de dedos sin membranas interdigitales. ¿Sale? ¿Se acuerdan también que les platiqué de la cola del renacuajo? Bueno, sí, del renacuajo. Cuando se está reabsorbiendo la colita del renacuajo, no solamente se está degradando matriz extracelular, sino que ahí también muchas de las células, o todas las células que se encuentran en la colita del renacuajo, llevan a cabo el proceso de apoptosis para terminar con esa estructura y generar el tejido adulto que se formará. Así, el proceso de apoptosis entonces interviene en muchos de los procesos del desarrollo. Aquí vemos, por ejemplo, esto lo que yo les mencionaba con un poquito de mayor aumento. La patita, bueno, o el miembro, que puede ser de un ratón en este caso. Las membranas interdigitales que encontramos ahí. Y cómo son marcadas con una técnica en la que los anticuerpos reconocen a las células que están yendo a apoptosis. Muchas de estas células entonces se van a la muerte celular programada de este tipo. ¿Qué origina la apoptosis? Bueno, hay varias señales. Una de las señales importantes es que cuando revisaron membrana plasmática allá en su biología molecular de la célula 2, se dieron cuenta de que la membrana plasmática es asimétrica, que no tiene el mismo contenido de lípidos en la capa externa que en la parte interna. Y entonces, por ejemplo, en la capa externa tiene los lípidos que están que originan las balsas lipídicas. Se me fue el nombre. Draft o rafts, algo así. Sí. Pero tienen un lípido específico, un fosfolípido específico, que es, ay, se me fue el nombre. Tenemos, por ejemplo, fosfatidilcerina, tenemos, díganme el nombre de otro lípido. Fosfatidilinositol. Ajá, no me acuerdo. Pero bueno, en la membrana externa, en la capa externa de la membrana plasmática, hay cierto tipo de lípidos. Por ejemplo, aquellos que originan los lipid rafts, como su compañera lo decía. A la membrana interna, uno de ellos justamente es fosfatidilcerina. Esa fosfatidilcerina siempre está en la cara dando hacia citoplasma. Pero cuando ocurre la muerte celular programada, la membrana tiende a invertirse, de manera que la fosfatidilcerina queda orientada hacia el exterior de la célula y eso hace que las células, los macrófagos, células fagocíticas del sistema inmune, reconozcan a esa célula como una célula que va a apoptosis, ¿de acuerdo? Por ahí es parte del proceso. Otro de los procesos es que la célula comienza a liberar el citocromo C. ¿De dónde viene el citocromo C? ¿Se acuerdan? Llevaron su clase de molecular 2. ¿Nadie se acuerda de dónde viene el citocromo C? Bueno, si no se acuerdan... ¿Mitocondria? Exactamente, de las mitocondrias. Efectivamente, las mitocondrias pueden liberar citocromo C.
Si el citocromo C se va al citoplasma, también es una señal de muerte celular. Entonces, hay varias señales que indican que la célula empiece a organizarse para morir. Otra señal es del retículo endoplásmico. Como les decía, si el retículo endoplásmico no logra plegar la cantidad de proteínas que pasan por su lumen y estas comienzan a acumularse, entonces el retículo endoplásmico sufre estrés y ese estrés manda señales para que la célula se vaya a la muerte celular propiamente. Entonces, uno de los marcadores que se utilizan es justamente el citocromo C, que como ya nos indicó alguna de sus compañeras, no me dijo su nombre, está contenido en la mitocondria. Así, la mitocondria, entonces, si tiene alguna alteración y libera citocromo C, le está dando la señal adecuada a la célula para que se vaya a muerte celular programada. En este caso, el citocromo C está contenido en las mitocondrias, pero después de un tratamiento con luz ultravioleta, el citocromo C se libera al citoplasma. ¿Correcto? Vamos a ver aquí en este caso cómo ocurre en un cultivo celular. Este es un cultivo celular, cultivo de células epiteliales, y vean cómo la célula, mediante un fármaco, se están yendo a apoptosis. Esa es la apoptosis. En este caso, son fotografías que se toman cada 15 minutos y se hace el video. Aquí se ve como un proceso muy rápido. En realidad no es así de rápido, pero ocurre de esta manera. Aquí lo vemos a un mayor aumento. No pierdan de vista esta célula. Vean cómo se va retrayendo, se inhibe la formación de las proyecciones. Yo les había dicho pseudópodos, y entonces se forman vesículas de membrana. Se va fragmentando también el DNA, ¿correcto? Hasta que quedan vesículas. Esas vesículas en un tejido son fagocitadas por células del sistema inmune. Aquí lo vemos a mayor aumento. Vean el núcleo muy prominente, cómo se va retrayendo la célula y va formando esas vesículas. Una vez que se forman esas vesículas, el contenido es organizado para que no se libere al exterior y entonces esas vesículas son fagocitadas. Ok, aquí estaría cómo vamos a ir reconociendo el proceso. En este caso, estamos viendo una célula en donde estamos marcando, me parece que es el citocromo C aquí. A ver, Jarvis, amplíala. Eso es. Entonces, Jarvis, ¿me puedes indicar qué moléculas son las que están aquí presentes? A ver si me dice Jarvis. Ah, sí, citocromo C. Gracias, Jarvis. En la mitocondria. Aquí está dentro de la mitocondria. Pero posteriormente el citocromo C se libera y queda en el citoplasma. Una vez que queda en el citoplasma, entonces comienza toda esta serie de eventos apoptóticos. Bueno, nosotros lo decimos así, no sé si esté bien dicho, apoptótico, pero viene del término de apoptosis. Entonces, el citocromo C estaría en verde, aquí estamos coloreando el DNA en azul, mediante un fluoróforo que manda esa longitud de onda. Y como les decía, en la membrana plasmática, en la parte interna hay fosfatidil, no me acuerdo si les había yo dicho fosfatidilcerina, pero creo que sí. Esa fosfatidilcerina queda expuesta hacia el exterior, quedaría en la cara, ahora sería parte de la cara externa de estas vesículas que se están formando, y eso permite que estas vesículas sean reconocidas por macrófagos. Se forman las vesículas y aquí lo que está en azul es el DNA, es el material genético. Todo eso se organiza para que nada del contenido celular sea liberado y que todo pueda ser fagocitado y no cause un proceso inflamatorio. Ahí estamos viendo nuevamente a las células cómo pierden el citocromo C de las mitocondrias y se van a apoptosis. Se organizan y forman esas vesículas con el DNA sin que se libere nada del contenido al exterior. Esa a grandes rasgos sería la muerte celular programada. Vemos la repetición. Una vez más. Se van formando vesículas y el DNA queda contenido en esas vesículas. Nada escapa al exterior.
De esa manera, las células que mueren bajo este mecanismo pueden ser fagocitadas fácilmente y no hay una reacción de sistema inmune que pudiera afectar. Es absolutamente indispensable que este proceso se dé en etapas tempranas del desarrollo para ir remodelando, y por esa razón es que es tan organizado. Parte del proceso es justamente degradar el contenido de DNA. Este contenido de DNA se va degradando por una DNasa que en principio se encuentra detenida, se encuentra como simógeno, pero una vez que, por ejemplo, se libera el citocromo C, este activa a otras proteínas que se encuentran en citoplasma, y esas proteínas, parte de esas proteínas entran al núcleo y activan a la DNasa, y la DNasa comienza a cortar el DNA. Antiguamente, lo que se hacía para ver estos experimentos era extraer el DNA de las células apoptóticas y se corría en geles de agarosa a una baja concentración. Las células que se encontraban normales tienen el DNA así como está el DNA muy concentrado, se queda en la parte superior del gel. Pero en las células, aquí después de un tratamiento de varias horas, después de 1 hora de tratamiento con un agente apoptótico, no hay problema. Pero después de 3 horas, el DNA comienza a fragmentarse y después es cada vez más evidente. Obviamente esto era al principio, ahora ya no se utilizan este tipo de técnicas para identificar la apoptosis. Es muy difícil. Si solamente unas pocas células en un tejido están yendo a apoptosis, pues prácticamente no voy a encontrar DNA cortado. Entonces, para eso se utilizan otras técnicas que funcionan por ejemplo, por citometría de flujo, por técnicas de ELISA, etcétera, ¿no? Técnicas mucho más finas, más afines. ¿Sale? Bien. ¿Qué componentes están actuando en la apoptosis? Pues, en general, participa una familia de proteínas que son proteasas, es decir, proteasas que degradan enzimas que degradan a otras proteínas, por eso son proteasas, que se activan en un residuo de serina, por eso se llaman serinproteasas, de una familia que se llama caspasas. Aquí Alberts nos lo ilustra de manera esquemática. Una caspasa tiene pues su extremo carboxilo, su extremo amino terminal y una porción, un dominio catalítico. Entonces, cuando se da la activación de estas caspasas, tienden a cambiar su estructura, de manera que se liberan, se cortan los prodominios, y estos dominios, el carboxilo y el dominio catalítico, se organizan de una manera diferente para formar una caspasa activa. Y una vez que esta caspasa está activa, pues puede activar a otras caspasas para degradar a las proteínas que se encuentran en todo el citoplasma, bueno, dentro de la célula. Proteínas citosólicas o proteínas nucleares como las laminas, por ejemplo. Estas pueden ser degradadas por otras caspasas. Y hay 2 vías que llevan a cabo la apoptosis. Una es la ruta intrínseca. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre la ruta intrínseca y la otra ruta, que es la extrínseca. Aquí en este caso, una proteína que se llama BCL2 inhibe la ruta intrínseca, es un inhibidor. ¿Por qué? Porque se pega en una proteína que se encuentra en la membrana plasmática que se llama BH123 o BH123, ¿correcto? Eso la deja inactiva y entonces no se puede ejecutar la apoptosis, pero cuando se activa la ruta intrínseca es por un estímulo apoptótico, es decir, a lo mejor hay un daño en cierto tejido, las células vecinas liberan mensajeros químicos para avisar a otras células y entonces se produce el estímulo apoptótico. En este caso es la proteína BH3 que está activada, que inhibe a la proteína BCL2. Y entonces
proteínas que han sido liberadas de otras células, proteínas son liberadas dentro de estas células. Este receptor se recluta y forma pequeños canales. Si hay liberación de citocromo C, por ejemplo, eso va a hacer que diferentes componentes sean liberados al exterior de la célula y continuar con la señal. Ahora, en el caso de la ruta intrínseca, las caspasas se van activando. Déjenme ver si tengo aquí un video para que lo vean de una manera más. Vamos a ver si es este. Permítanme un segundito. A ver, es que tengo 3, pero déjenme ver si es este. Bueno, este es el mismo, parecido al que estábamos viendo. Un video parecido en donde la célula está formando estas vesículas para que sea de manera organizada la muerte celular. Es más o menos lo mismo que ya habíamos visto. Pero bueno, se los paso porque lo tenía ya abierto. Hasta que llega al final esa célula. Como les decía, esto se toma varias fotografías. A ver, déjenme ver. Bueno, si no, ahorita lo busco. Y les vuelvo a mostrar este. Si no, ahorita lo busco. Una parte importante es que en la activación de la ruta intrínseca, varias caspasas se llegan a asociar con otras proteínas. Por ejemplo, la caspasa 9 se asocia con otras proteínas que ahorita vamos a ver y entonces llegan a formar esta estructura muy importante. Esta estructura se llama apoptosoma y se encarga de activar a otras caspasas para que se siga realizando todo el efecto. Además, se sintetizan inhibidores, estas proteínas que se llaman IAPs, ¿correcto? Perdón, los inhibidores son anti-IAPs y se pegan a las proteínas que se llaman IAPs. ¿Sale? Así pues, entonces, el estímulo viene primero por este receptor que se llama BH123. Esto es en la mitocondria. Dentro no es en la membrana plasmática, es en la mitocondria. Perdón, ya estoy divagando. En la mitocondria, entonces, se recluta este receptor, se asocia y entonces se empieza a liberar el citocromo C al citoplasma celular. El estímulo apoptótico viene con el reclutamiento de este receptor que se llama BH123 y entonces se comienza a liberar el citocromo C. ¿De acuerdo? Creo que lo dije medio. A ver, vámonos ahora sí al video. Una vez más. Permítanme un segundito. Déjenme detener la presentación. Ya lo mostré, creo. No, no es ese. Perdón, fallas técnicas, pero ahorita es este. Este es el bueno. Vamos a ver entonces. Pongan ahí atención. Entonces, esta sería la célula. Esta es la ruta intrínseca. Ahí están los receptores. Vamos a ver hacia el interior. Ahí estaría el DNA. Ahora ya nos acercamos. Jarvis, aléjalo un poquito. Eso es. Por ahí estaría P53. ¿Se acuerdan de P53? Otras proteínas que intervienen
estas como VAX y VAC. Ahí estaría el citocromo C y aquí estaría el apoptosoma. Se van formando estas vesículas de DNA y se van formando las vesículas de membrana plasmática. Ahora aquí estaría la ruta extrínseca. Ahorita les voy a explicar la ruta extrínseca. Vamos a ver este otro video. ¿Cuál era? Era este, creo. Este. Ahí va. Imaginemos que en un tejido, esta es la célula que está enferma. Ok, ahí lo tenemos a cierto aumento. Todas las que están alrededor son células sanas. La célula enferma entonces sería esta. Y por ahí van a llegar células del sistema inmune, que en este caso es una célula de la familia de los linfocitos T, pero que se le llama célula asesina. Natural killer se le llama, célula NK. Ok, vamos a ver la superficie de la célula enferma, la membrana plasmática. Ahí estarían las proteínas. Ahí está la célula, el linfocito T. Ahí vendría un ligando de muerte. Ah, y este es para la muerte celular extrínseca. Bueno, no importa, ahorita lo checamos. Y la respuesta hacia el interior, ahí estaría el citoplasma. Las proteínas adaptadoras. Y después estas van a reclutar a otras proteínas. Una de ellas se llama caspasa 8, que en este caso es una enzima inactiva. La van a activar. Ahí está. Están activando a la caspasa 8. Y esa caspasa 8 va a activar a otra caspasa, que en este caso es la caspasa 3. Y que esto da una familia. Y esa caspasa 3 se va a encargar de estar degradando varias cosas. La caspasa 3 corta otras proteínas. Esas proteínas van a ser todos los componentes que tiene la célula. Y entonces, ahí vean, eso sería cuando nosotros vimos señalización, yo les estaba mencionando que una molécula puede ir activando a 2 y luego esas 2 a 4 y así sucesivamente. Entonces la señal se va amplificando. Ahí está el citocromo C que se va liberando. Y las proteínas, como esta que se llama APAF1, que es activada justamente por la liberación del citocromo C, y que posteriormente esta APAF1 va a unirse con otras proteínas para formar, entre ellas caspasas, para formar estas, a la caspasa 9 específicamente. Y toda esta estructura va a formar lo que vimos hace rato que se llama el apoptosoma. ¿Ya vieron? Esta molécula en forma de donita es el apoptosoma. El apoptosoma activa la caspasa 3 y la caspasa 3 sigue dándole en la torre a toda la célula de manera organizada. Bueno, entre otras cosas, la caspasa 3 corta al citoesqueleto, a los microfilamentos, los filamentos de actina. Promueve el desensamble de citoesqueleto. No solamente de la actina, también de filamentos intermedios. Toda esta cascada de señales lleva a que la célula vaya generando pequeñas vesículas.
El núcleo, las laminas, todo es fragmentado. El DNA también es cortado a fin de que todo se organice en pequeñas vesículas y esas vesículas van a ser reconocidas por los macrófagos que se encuentran en ese tejido. Entonces van a fagocitar esas células. ¿De acuerdo? Entonces, déjenme ahora sí me regreso a la presentación. Ok. Estas que vimos acá forman parte, me regreso un poquito. BH123 está en la membrana mitocondrial, el citocromo está dentro de la mitocondria y entonces cuando es liberado se produce la respuesta. Si se libera, entonces se van activando caspasas como vimos en el video hasta que se forma el apoptosoma y el apoptosoma a su vez activa a otras caspasas y esas caspasas le van dando en la torre a la célula. ¿Sale? Entonces les decía, esa es la ruta intrínseca. La ruta extrínseca es cuando una señal que viene del exterior, puede ser aquí en este caso un linfocito asesino, como vimos en el video, un linfocito T asesino o célula NK, llega a la célula y acopla este ligando con este receptor. Este receptor se llama ligando de Fas. Bueno, el ligando se llama Fas. Y el receptor se llama receptor de muerte o receptor de Fas. Cuando se acoplan los dos, entonces se recluta a esta proteína que se llama FAD. Y FAD posteriormente recluta a una caspasa, que puede ser la caspasa 8 o la caspasa 10, que tiene un dominio que se le llama dominio efector de muerte. Todo este complejo entonces hace que se activen esa caspasa 8 o 10 y que posteriormente se vayan haciendo todas las acciones que vimos en el video hasta que la célula llega a muerte celular programada. ¿De acuerdo? Esta sería la formación del apoptosoma. ¿Se acuerdan que les mencioné a APAF? APAF se une en un dominio que se le llama dominio CARD a otras proteínas que van a reclutar a las caspasas, a las procaspasas. En este caso, procaspasa 9. Todo esto va a formar el apoptosoma y este se va a encargar de estar activando a otras caspasas y de degradar todos los componentes celulares. Así pues, a partir de un estímulo apoptótico se va liberando el citocromo C. Permítanme un segundo, a ver en el chat, ¿están diciendo algo? Espérenme, es que no sé por qué no me deja ver el chat, ya. ¿Puede repetir el extrínseco, por favor? Ah, ok. Sí, sí se lo repito. Vamos a verlo acá en el video. Creo que era este, a ver. No, este no es. A ver, ¿es este? No. Un momentito, por favor. Debe ser este. Aquí está la ruta extrínseca. Entonces, este sería el receptor de muerte. El receptor de muerte va a recibir un ligando que se llama ligando de Fas. Esto recluta a esta proteína que se llama FAD y activa a las caspasas, puede ser la 8 o la 10. Esto va a generar señales que liberen citocromo y posteriormente se forma el apoptosoma y se liberan y activa caspasas 3 y 7, por ejemplo. Va de nuez. Entonces, tenemos los receptores de muerte. Viene el ligando, que es el ligando de Fas. Se activan los receptores de muerte y van a reclutar a todo este complejo que se llama DISC, donde está la proteína que yo les mencioné, FAD.
Luego esto activa las caspasas 8 y 10. Caspasas 8 y 10. Y estas caspasas van a activar a su vez también a otros complejos proteicos. BID, por ejemplo, se encarga de mandar la señal, el estímulo apoptótico, en este caso a la mitocondria, y eso va a generar la salida de citocromo C. Sale el citocromo C, y entonces el citocromo C activa a otras moléculas. En ese estímulo se forma el apoptosoma, y el apoptosoma va a activar a otras caspasas. Caspasa 3 y 7, por ejemplo. Y esto pues va formando las vesículas para que la célula pueda ser fagocitada. ¿Sí? ¿Sí me entendieron? Sí, profesor. Ok. Entonces me regreso aquí a la presentación. Aquí estaría el apoptosoma. Y hay proteínas apoptóticas y proteínas antiapoptóticas. Por ejemplo, las que inhiben la apoptosis son de la familia BCL2. Las que promueven la apoptosis, como la que mencionamos, BH123, y las también de la misma familia que promueven la apoptosis, BH3, ¿correcto? Hay varios componentes de este estilo. Ya les había mencionado, no solamente en las extremidades o en la cola del renacuajo, sino en muchos tejidos se requiere de estar realizando muerte celular programada en etapas tempranas, y en estadios adultos solamente sucede si ocurre un estímulo que desregule la fisiología del entorno. Ahí puede haber también muerte celular programada. Bueno, más o menos lo mismo en cuestión de la ruta extrínseca. Si hay mensajeros químicos, bueno, se va acumulando. Ya no quiero yo meterles más sobre esto. Si quieren que revisemos más a fondo, pues ya lo checamos.